a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta transmisión en Facebook Live de nuestra parroquia San Simón Apóstol. Les damos las gracias por participar de nuestra charla titulada La oración en tiempos de pandemia. Esperamos que sea un espacio agradable para ustedes, para todas las personas que en este momento se conectan en esta transmisión en vivo en Facebook Live. Para empezar, pues queremos también agradecerle a Edgar Belandia y a Oscar Carvajal, que son pertenecientes a este grupo musical de nuestra parroquia San Simón Apóstol, que nos han preparado este video y esta canción tan especial para dar inicio a nuestra charla de la oración en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. Vamos a tener a nuestro diácono, Rafael Hernández Cuervo, que nos va a explicar un poco sobre cómo vivir la oración en tiempos de pandemia, también sobre la importancia que tiene la oración en familia, la oración personal,
Entonces, le agradecemos de antemano la participación a nuestro diácono y también vamos a tener la participación de unas personas muy especiales para nosotros, una pareja de esposos que dirigen parte del curso prematrimonial. Ellos son Catalina Rosero y Juan Pablo Vargas. Nos van a acompañar con su experiencia en la oración, en familia, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, que pues nos ha dejado muchos aprendizajes para todos. Eh, como ustedes saben, muchas personas han tenido que reinventarse, reinventar sus negocios, reinventar sus distintos modelos de vida, y algo que también hemos tenido que reinventar muchos de nosotros es la oración, y también sobre todo la iglesia ha tenido que buscar nuevas alternativas para llevar a ustedes, para llevar a nosotros la Eucaristía. Entonces el diácono también nos va a explicar un poco sobre esta dinámica que ha tomado la iglesia y cómo nosotros como cristianos podemos acogerla, y sobre todo también cómo nosotros podemos vivir de una manera adecuada la Eucaristía en nuestras vidas. Entonces vamos a recibir en unos instantes, ya se está terminando de conectar nuestro diácono Rafael. Y pues de paso también quiero comentarles a todos ustedes que desde ya pueden ir dejándonos sus preguntas. A lo largo de la charla nos pueden comentar algo para nuestros invitados, preguntas sobre la oración y sobre los temas que vamos a tratar en esta charla. Entonces, vamos a esperar a que se termine de conectar nuestro diácono Rafael para dar inicio a nuestra charla, este conversatorio. Entonces, mientras nuestro diácono ingresa, coloquémonos en las manos del Señor, este espacio de meditación, de reflexión. Este tipo de espacios son muy importantes para nosotros como católicos, porque precisamente nos ayudan en la formación eh, litúrgica y nos permiten de pronto abrir un poco más eh, nuestra vista, o abrir un poco más nuestros corazones a la oración y a la participación en estos misterios tan especiales como es el de la Eucaristía. Entonces, coloquémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, Señor, te damos las gracias por estar presente en medio de nosotros, por acompañarlos hoy en esta charla, en esta transmisión en vivo a través del Facebook Live de nuestra parroquia San Simón Apóstol. Te queremos encomendar hoy a todas las familias que se conectan a través de esta transmisión, encomendarte también la vida de nuestro diácono, la vida de Catalina, de Juan Pablo, que hoy nos acompañan en esta charla precisamente para guiarnos en la oración, para guiarnos en tu misericordia. Te encomendamos especialmente nuestras vidas, te encomendamos nuestras familias en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, para que nos protejas, para que prontamente se pueda terminar estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a esperar a que nuestro diácono se termine de conectar y ya daremos inicio a nuestra charla.
Bueno, nuestro diácono ya está terminando de conectarse, ha tenido un pequeño problema con la red, pero entonces mientras tanto quería compartir con ustedes un fragmento de un libro muy especial que nos ha prestado Edgar Belandia, que es precisamente uno de los pertenecientes al grupo musical de nuestra parroquia, que se llama El Arte de Orar. Es un libro de uno de nuestros párrocos, el padre José Miguel Miranda, que precisamente nos abre un poco la vista, nos abre un poco a nosotros sobre la importancia de la oración, ¿no? Entonces, quiero que meditemos un poco mientras llega el diácono sobre la oración familiar. En este libro, el padre José Miguel Miranda nos habla de que la oración en familia la integran todas las personas que viven bajo un mismo techo, ¿cierto? Es decir, todas las personas que están con nosotros en nuestras casas, en el espacio donde vivimos, y que es precisamente un espacio en donde tiene unas bases bíblicas que lo forman. Entonces, él nos hablaba de la cita de la oración comunitaria, que es la base de la oración familiar, y nos dice, nos coloca esta cita de Mateo en el capítulo 18, los versículos 19 y 20, donde dice que allí donde dos o más se reunieren en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este fragmento que encontramos aquí sobre la oración familiar, estas bases bíblicas de la oración, nos abren un poco también la vista y nos abren la idea a que precisamente es la oración la que nos va a ayudar a fortalecer y a fortalecer también los lazos de unión familiar. Entonces, fíjense ustedes que precisamente en esta cita bíblica nos dice el Señor que si nos ponemos de acuerdo y si hacemos una oración común, precisamente vamos a conseguir eh, que Cristo nos esté acompañando y que Cristo, su presencia esté en medio de nosotros. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en estos momentos de pandemia, estos momentos difíciles, es que lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante, lo que nos va a permitir a nosotros sobre todo tener esperanza y fe de que pronto vamos a poder terminar con esto es precisamente la oración y la oración comunitaria. Y aquí lo dice perfectamente el libro del padre José Miguel Miranda, y es que esa oración familiar, esa oración comunitaria, tiene mucha más fuerza y sobre todo es una oración en donde no se puede excluir a nadie. Entonces también nos dice que nadie debe estar excluido, pero si nadie está excluido, debemos estar todos incluidos precisamente en este ámbito de oración. Y él nos propone unas características de la oración familiar muy importantes. Encontramos una que se señala en la comunitaria, que es una oración comunitaria precisamente. Las necesidades y acontecimientos de la familia hacen que la oración tenga distintas modalidades, sea oración de alabanza, de acción de gracias. Y esto es lo que nosotros precisamente hacemos siempre, ¿no? Nosotros siempre estamos en oración familiar por diversas necesidades. Y en este momento debemos colocar precisamente en manos del Señor, en manos de Mamita María, debemos colocar esa terrible situación que estamos viviendo de la pandemia. Y esto es algo de lo que vamos a tratar hoy con nuestros invitados, es precisamente que la oración es un recurso muy importante que todos nosotros debemos tener siempre presente y encomendarle también a los médicos, que son las personas que están encargadas precisamente de tratar a estas personas con COVID-19, de salvarles las vidas, hacen hasta lo imposible, sacrifican sus tiempos para acompañar a las personas que se encuentran enfermos. Y también nos habla el padre José Miguel Miranda de que la oración es comprometida en cuanto se sienta responsable de las grandes necesidades del mundo y haga eco de ellas en la plegaria familiar. Y nos habla también de que la esencia de la oración familiar es precisamente la presencia de todos los miembros de la familia. Nuevamente, nosotros nos encontramos confinados, nos encontramos en nuestras casas, entonces es muy importante que nosotros en estos espacios donde estemos reunidos con nuestra familia, compartamos también con ellos, ¿no? Entonces que tengamos espacios muy importantes de oración,
que estemos en el comedor con ellos, que compartamos diversas actividades y demás con ellos, que de por sí es algo ya que nos traerá muchas bendiciones, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a compartir el testimonio que nos va a traer Catalina Rosero y Juan Pablo Vargas sobre cómo han vivido esta pandemia, cómo han vivido la oración y cómo han estado presentes, cómo han sentido la presencia del Señor en momentos tan complejos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a vivir el día de hoy en nuestra charla. Y es muy recomendado este libro del padre José Miguel Miranda también porque él fue un párroco muy especial para San Simón Apóstol y él nos dejó un legado muy importante y este libro del arte de orar precisamente nos enseña que la oración es muy linda y la oración sobre todo es muy especial para nosotros como católicos y tenemos un compromiso. Él nos dice en la página 215 de este libro que la oración familiar no puede ser cerrada, egoísta, tiene que ser abierta a los problemas y a las necesidades del mundo actual. Entonces, este también es el sentido de orar por las personas, por los enfermos de COVID-19, pero también debemos orar por diversas necesidades. Fíjense ustedes que con esto de la pandemia, muchas personas han sufrido eh, desempleo, también muchas personas están pasando por necesidades y la oración también debe llevarnos a nosotros a la caridad. Entonces nosotros debemos tratar de ayudar a nuestros familiares, ayudar a aquellas personas que lo necesiten, porque ahí está el verdadero sentido de la oración. Ahí está también el sentido de que nosotros estemos participando de la Eucaristía, que nosotros somos hijos de Dios. Y precisamente en ese sentido nosotros no podemos abandonar a las personas que lo necesitan y mucho menos tampoco a nuestros familiares. De pronto nosotros tenemos un vecino, un familiar, un amigo que está pasando por necesidades y lo primero es encomendarlo en la oración precisamente porque es una oración que debe ser abierta, es una oración familiar que nos debe invitar a pedir por las demás personas y en ese mismo sentido pues también a llevar esa oración a la práctica, ¿no? Así como Jesucristo nos enseñó a ser humilde, a ser misericordioso, pues nosotros también debemos serlo, nosotros debemos serlo con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación a las demás personas y sobre todo manteniendo la oración por ellos. También hay que pedir por los fieles difuntos en el Santo Rosario, y el Santo Rosario es una de las armas más poderosas que nos ha dado la Virgen María, sobre todo para purificar nuestras almas y también para que las demás personas puedan verse ayudados. Entonces, ya recibimos a nuestro diácono, que ya ha llegado para que nos comente. Entonces, muy buenos días, diácono, ¿cómo está? Está silenciado, Rafa. Ya, ahora sí. Buenos días, diácono, ¿cómo está? Hola Dani, qué gusto. Le damos la bienvenida entonces, diácono, a pues este espacio de todas las personas que siguen la transmisión en vivo. Entonces le damos la bienvenida y muchas gracias por participar del encuentro. Muy bien, Dani, gracias. Yo también le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos con nosotros para que sea este un momento de reflexión, un momento también de diálogo, pero sobre todo sea un momento también de mirar cómo nosotros estamos en, orando, rezando, acercándonos a Dios en este momento tan difícil para, no solamente para Colombia, sino para toda la humanidad. Bueno, diácono, muchas gracias y entonces pues queremos empezar preguntándole, porque muchas veces las personas, nosotros en la iglesia, hablamos de la oración y de la importancia que tiene, pero muchas veces nosotros no logramos comprender bien el significado de, pues, de la oración y de su importancia. Entonces, la primera pregunta para abrir esta charla sería, ¿qué es la oración? Bueno, Dani, sí, mira, la oración, antes que nada voy a decir una definición muy sencilla que a mí siempre me ha gustado y me parece muy interesante, y es lo siguiente: orar es dialogar de una manera muy tierna con Dios, porque si hay un ser amoroso, es Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharnos a nosotros como hijos.
Y como así es la relación de un padre con su hijo, cuando hay confianza, cuando hay amor, no aquel padre lejano, porque Dios no es el padre lejano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos y concebimos a un Dios que está cercano, un Dios que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y pues tenemos la suficiente confianza, pues se va a dar un diálogo que es precisamente un diálogo en la armonía, un diálogo en el amor, pero un diálogo sobre todo donde nosotros lo sentimos como padres, lo sentimos como padre y también nos sentimos como hijo. Y eso ahí es lo más importante. Entonces, para comprender la oración, partamos desde ese concepto básico y esencial, pero sencillo, que es dialogar de una manera tierna con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dialogar con Dios? Así como cualquier persona dialoga con su papá, desde el punto de vista humano, le cuenta sus problemas, le cuenta sus angustias, le cuenta sus deseos, le cuenta todo lo que tiene proyectado. Así nosotros también con Dios debemos hacerlo, a pesar de que Dios, aquí viene lo interesante, Dios ya lo conoce, porque Dios está en el corazón de nosotros. Pero no importa, hay que contarle a Dios porque es construir, y la oración se construye todos los días. Ahora, hay veces que nosotros podemos decir que solamente oramos cuando tenemos una necesidad. No, con Dios hay que dialogar siempre, siempre, siempre. Claro, diácono, y pues de todas maneras, como ahorita leíamos un fragmento de un libro precisamente que nos habla del arte de orar, también hablábamos pues de la oración comunitaria y de su importancia. Y en ese sentido, pues la otra pregunta que surge aquí es, ¿por qué es necesario orar con más frecuencia en estos tiempos difíciles para la humanidad? Bueno, muy bien. No se trata siempre de orar más en estos momentos, porque a veces quizás nosotros oramos cuando tenemos más dificultades y más problemas y más conflictos en nuestra vida. Se trata de orar siempre. Mire que Jesús decía que hay que perdonar 70 veces 7. O sea, hay que perdonar siempre. Pero también podríamos decir, hay que orar 70 veces 7. Es decir, siempre. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, cuando estemos felices, tenemos que orar. O debemos orar mejor. Cuando estemos tristes, hay que orar. Cuando tengamos conflictos nosotros y la situación que estamos viviendo, hay que orar. ¿Por qué? Porque es que la oración, si hay algún poder que hay en el mundo que es capaz de transformar, pero transforma a la persona poco a poco, es la oración. Porque la oración no solamente, como yo les decía, es ese diálogo también con Dios. ¿Qué hago para dialogar? Contactarme con ese ser superior. Pero ojo, el hecho de que sea superior no quiere decir que esté por ahí en la estratosfera. También tenemos que nosotros analizar una cosa. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Porque si yo tengo un Dios que está por allá fuera de mí y por allá en la luna, pues, hombre, la oración vamos a decir como que sí, como que no. Entonces, pero cuando yo tengo un Dios que lo siento, que lo amo, que lo siento que camina junto a mí, porque Dios es ese caminante que está siempre al lado de nosotros, pues voy a confiar en Él. ¿Y qué va a pasar? Que en este momento es cuando más nosotros tenemos que orar, porque estamos pasando por una situación difícil, complicada. Y cuando yo soy capaz de orar y de sentir a ese Dios cercano, créame que todas mis angustias, todo aquello que está pasando en nuestra vida, pues hombre, vamos a estar un poquito más tranquilos de lo que el mundo nos está mostrando. Ahora bien, este es un momento donde tenemos problemas con ansiedad, donde hay problemas, situaciones difíciles para las personas, tienen ansiedad, hay depresiones, hay momentos de desesperación, porque estamos diciendo esto cuánto va a durar, vemos que muchos seres queridos se están partiendo, amigos se están partiendo, hay que orar, pero no hay que orar desde la desesperación, hay que orar desde el corazón, pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender esta situación para poder que salga de nosotros mismos desde un punto de vista espiritual también una solución. ¿Cuál es la solución? Tranquilizarnos. Saber que Dios está con nosotros, saber que Dios nos está acompañando, saber que Dios siempre nos está
escuchando y saber que Dios está actuando en esa realidad. Así nosotros digamos, pero Dios, ¿dónde está? Dios está en el corazón de nosotros. Entonces hay que pedirle paz, hay que pedirle tranquilidad. Y si nosotros tenemos sobre todo paz y tranquilidad en nuestra vida, seguro que vamos a poder manejar con tranquilidad también esta situación. Porque esta situación es una situación de incertidumbre y de miedo. Entonces es cuando más tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a sentir el miedo, porque es lógico que el ser humano sienta miedo, pero ayúdame también a saberlo manejar, que es lo más importante, a saberle darle un manejo adecuado para que yo no llegue a la desesperación, a la depresión, a la angustia, a los temores, porque nos van a enfermar. Y ya mentalmente hay muchas personas que están emocionalmente enfermas, ¿verdad? Por la situación que estamos viendo. Y la oración tampoco la debemos tomar como un antídoto, la debemos tomar también como ese encuentro con ese Padre que está acompañándonos y que también está sintiendo la ansiedad, la depresión, la angustia, nos está acompañando en eso, pero también nos está dando los elementos como la oración, porque la oración nos ayuda a tranquilizarnos y a poder superar con sabiduría las situaciones que estamos viviendo. Claro que sí, diácono. Nosotros pues debemos mantener esa oración y sobre todo saber que Jesucristo está en nuestros corazones. Ajá. Entonces, tenemos otra pregunta y es, bueno, más allá de una pregunta, es como una recomendación para que todas las personas que siguen esta transmisión y pues nosotros como católicos, sobre todo como personas que estamos entregados al Señor, pues, ¿qué consejos nos daría para mejorar nuestra oración personal y nuestra oración familiar? Muy bien. Dani, mira, la lectura del día de mañana, la primera lectura está tomada de la primera de los Reyes, en la primera parte, y es Salomón. El Señor se le presenta en sueños a Salomón. Y Salomón, ¿qué le pide? Señor, dame un corazón dócil y humilde. Es lo que le pide Salomón. Y el Señor, con base en lo que le está pidiendo Salomón, ¿qué le dice? Por haber pedido eso, por no haber pedido riqueza, por no haber pedido bienes, por no haber pedido poder, porque en ese momento él es el rey de Israel, el Señor le dice, te voy a conceder algo, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedirle en este momento al Señor? Sabiduría, ¿verdad? En pareja, en familia, ¿de qué tenemos que pedirle, qué tenemos que pedirle al Señor? Sabiduría. Ojo, ¿para qué? Porque es que viene lo interesante. Salomón le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Nosotros necesitamos también ser sabios para poder vivir en comunidad en la casa. Porque en la casa es quizás a veces donde se despiertan las fricciones, se despiertan también a veces las pasiones desde el punto de vista de a veces de que somos egoístas, de que el papá a veces actúa con rabia o la mamá también puede actuar con rabia, con egoísmo, de que a veces como que sale ese ser humano que hay allá adentro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder manejar como comunidad la vida de familia. ¿Y qué necesitamos pedirle al Señor? Señor, enséñame a mirar a los ojos a mi papá con amor. Señor, enséñame a mirar a los ojos a mi hermana o hermano con amor, a mi primo, al abuelo que está viviendo allí. No mirarnos desde el punto de vista de lo que me han hecho o porque me han regañado o porque me han dicho o porque me han llamado la atención. No, sino construir en la casa. Y qué bonito cuando en la casa nosotros construimos el amor, la amistad y con toda seguridad la casa se va a llenar de un ambiente de armonía. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría para poder hablar, para poder dialogar, no para decir, es que yo soy así y yo digo las cosas que yo pienso. Ojo, hay que decir las cosas que pensamos, pero hay que saberlas decir. Y sobre todo saberlas decir con amor, con caridad, pero sobre todo con bondad por la otra persona. Entonces necesitamos construir allí en la casa oración. Qué bueno que la familia de pronto apague también el televisor, apague el computador, apague los radios y puedan reunirse, por ejemplo, una oración que tenemos los católicos que es muy hermosa y hacer el rosario. Hagamos hoy el rosario en comunidad. Pero ¿sabe qué? No sin tantas oraciones porque a veces al rosario como que le añadimos más cosas, ¿no?
sino el rosario básico, pero también mirándonos con amor, como le decía, y hacer algo bien interesante. Papá, voy a hacer esa oración por ti. Hijo, voy a hacer oración por ti. Mami, voy a orar por ti. Vamos a pedir de pronto por esta persona que está en una situación difícil. Vamos a ponerla en las manos del Señor y hacer de pronto, así como en la misa, nosotros decimos, ofrecemos esta Eucaristía por estas intenciones, hagamos un listado de nuestras intenciones y en ese rosario o en esa oración, ¿qué hacer? Sacamos nuestro listadito y Señor, vamos a poner en tus manos la salud, vamos a poner en tus manos también la felicidad, porque es que hay una cosa también en la oración y, no eso, y más en familia, más que pedirle al Señor, agradezcamos. Agradezcamos estar en familia. Hagamos una oración de gratitud. Yo sé que en la familia se puede hacer también la oración de intercesión, que es interceder los unos por los otros, y la sabemos. Voy a pedir por la otra persona, pero también agradezcamos al Señor por estar en familia, por la vida, por el alimento, por la cobija, por el amor que hay los unos por los otros. Entonces, que sea nuestra oración más que pedirle, de agradecerle al Señor por todo. Y cuando nosotros, ojo a esto, cuando nosotros hacemos una oración de gratitud, todo se transforma, todo cambia. Y porque dejamos de quejarnos, porque a veces la oración es para quejarnos. No, agradezcamos todo, todo. Si hay inconvenientes, agradezcámosle. Si hay alimento, agradezcámosle. Si hay momentos difíciles, agradezcámosle sea el Señor, porque eso nos ayuda a crecer y acercarnos más a nuestro hermano, no para condenarlo, y más en familia, sino para acercarnos, para abrazarnos los unos a los otros. Sí, Rafa, y es en serio, pues nosotros sí debemos agradecer mucho y sobre todo en el Santo Rosario, que es un espacio muy lindo para la oración familiar. Hay otra, pues bueno, como les comentaba a las personas y de pronto como todos sabemos, esta pandemia ha traído muchos retos para muchas personas, la reinvención para personas que tienen sus negocios y demás. Entonces, la iglesia también pues ha tenido que reinventarse, por ejemplo, para llevar a las personas la Eucaristía y lo hace pues por transmisiones por Facebook, por YouTube y demás. Y muchas personas también tienen dudas sobre cómo vivir realmente una celebración eucarística desde la casa. Entonces, ¿cómo se puede vivir de manera adecuada una celebración eucarística en el hogar? Muy bien. Mira. En primer lugar, ponernos y concientizarnos que estamos en la Eucaristía. Entonces hay que apagar en la casa el televisor, hay que apagar los computadores que estén en conexión con la Eucaristía. Si estamos cocinando alguna cosa, suspéndalo en ese momento, ¿verdad? Sentémonos cómodamente allí en la sala, en el comedor, en el sitio que estemos de la casa y ubiquémonos allí con mucha tranquilidad, pero teniendo en cuenta que yo voy a tener un momento privilegiado de 45 minutos, una hora, para estar con el Señor. Y voy a estar con el Señor desde 3 puntos de vista. Uno, escuchando su palabra. Dios me va a alimentar a través de esa palabra que los lectores o que el presbítero o que el diácono que están presidiendo la Eucaristía, allí nos están comunicando la palabra del Señor. Entonces, ¿quién me está comunicando la palabra? Dios. Entonces, pongámosle mucho cuidado, pero no para que entre por uno y salga por el otro, ¿verdad? Y después le pregunten qué fue lo que dijo el padre. No sé, pero habló bonito, ¿verdad? De eso no se trata. Se trata precisamente de escuchar la palabra de Dios y hacer que esa palabra sea vida en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Segundo, entrar también a la Eucaristía. La Eucaristía tiene también precisamente, se llama Eucaristía, que es acción de gracias. Entonces, el momento de la consagración, si me quiero arrodillar, me arrodillo. Si me quiero estar de pie, también estoy de pie. O si quiero estar allí cómodamente, estoy también en el sillón, cómodamente, o en la silla cómodamente, también participando. Porque es que yo a la celebración eucarística, yo no la escucho, yo participo de ella, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede allí? No importa la posición, pero participa también en ese momento de la consagración. Da gracias a Dios que se está consagrando el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre. ¿Para qué? Al final de la Eucaristía vamos a hacer precisamente la comunión espiritual. Y es decirle al Señor, Señor, yo te recibo y te acepto como mi Dios y mi Salvador que está en mi corazón, ¿verdad?
Y lo tercero es, como estoy en la casa, con toda seguridad, hay más personas que me están acompañando en la Eucaristía. Vive esa Eucaristía porque eso se llama precisamente comunión. Con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los hermanos, con los amigos que están participando en esa Eucaristía. Vivámosla en comunidad, vivámosla en con pasión, con ganas, con deseos de saber que esa Eucaristía que se está transmitiendo también tiene que llegar a mi corazón y está construyendo la comunidad del amor, la comunidad de la familia, precisamente allí en la casa donde todos lo estamos viviendo. De tal manera que hagamos silencio. Miren, la oración hay un elemento importante, es hacer silencio para escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios me está diciendo a mí, no es lo que le está diciendo al otro, porque a veces le damos el codazo. Si escucha lo que le está diciendo Dios a usted, no, escuchemos qué es lo que Dios me está diciendo a mí y participemos de esa Eucaristía con fe, con amor. Y si yo lo hago con fe y con amor, seguro que voy a salir también renovado en la casa, porque qué rico, estoy participando en la Eucaristía y el Señor me sigue regalando sus dones a través de la Eucaristía, que es su palabra, que es la Eucaristía y el sentirnos hermanos, todos bajo el amparo y el amor de Dios, que es nuestro Padre. Muchísimas gracias, diácono. Ahora aquí tenemos una pregunta que nos hace Edgar Belandia y es precisamente, ¿cuál sería la mejor manera de que los jóvenes de hoy se acerquen en la oración? Muy bien. Miren, con los jóvenes sabemos que muchos jóvenes a veces no quieren saber nada de Eucaristía, pero, pero hay algo que el joven de hoy en día, así como muchos no quieren saber nada de Eucaristía, hay muchos que en este tiempo les ha servido para estar en la casa con papá, con mamá, en fin. Y es que si papá y mamá están orando, ellos se van a dar cuenta de que papá y mamá están orando y de pronto invitarlos. ¿Quieres participar sin obligarlos? ¿Quieres participar de la Eucaristía? ¿Quieres, por ejemplo, el Santo Rosario? ¿Quieres hacer una petición por ti? Sin juzgarlo, sin criticarlo, ¿verdad? Dejar al muchacho ser como es y invitarlo de una manera tranquila y serena. ¿Quieres participar con nosotros en la Eucaristía? Pero sobre todo, al muchacho y al niño hay que invitarlo a través del ejemplo. Y eso cala, y eso cala, tarde o temprano, pero cala. Sin tanta insistencia y sin obligarlo y sin amargarse la vida porque él no participa, dejarlo. Y de pronto decirle, mira, no vas a estar en la Eucaristía, pero voy a orar por ti. Voy a dar gracias al Señor por ti, porque tú eres un ser valioso, porque tú eres una persona juiciosa, porque este tiempo de pandemia te hemos visto cómo te has esforzado en tus estudios, en fin, y resaltar lo valioso que tienen ellos, no resaltar a veces nuestras incongruencias, sino resaltar lo bueno que vemos en el muchacho. Y eso lo va a ayudar y eso lo va a motivar. Listo, diácono. Ahora tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas que nos hace Camilo Andrés Rodríguez y él dice así, mi pregunta es la siguiente. Hay muchas personas que dicen que esta peste que estamos viviendo en el mundo entero, especialmente en Colombia, es un castigo de Dios. ¿Qué opinan respecto de eso, diácono? Bueno, miren, si hay una característica que tiene Dios, es que Dios no castiga. Y les voy a decir por qué. Miremos el Evangelio. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, también a él se le presentaron situaciones complicadas. Había mujeres que se prostituían por la situación social que vivían y en este tiempo está ocurriendo lo mismo. Personas que no tienen que comer y dicen, yo tengo que hacer algo por mis hijos. Y fíjense que el Señor nunca les dijo, oiga, usted los va a castigar. Problemas de pecadores, de aquellos que cobraban los impuestos a favor del imperio. Y Jesús, al contrario, fue y comió con ellos y nunca les dijo, a ustedes Dios los va a castigar, ¿verdad? El caso del ciego, cuando ellos van recogiendo espigas por un campo y encuentran un ciego, los discípulos le hacen una pregunta que es bien interesante. Señor, ¿él es ciego porque fue un castigo de Dios o porque pecaron sus padres? Y el Señor, ¿qué le dice? No fue porque fuera un castigo de Dios ni porque pecaron sus padres. Él es ciego para que a través de él se glorifique Dios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le coloca barro y saliva en los ojos, ¿verdad?
Y luego le dice, ve y te lavas a la piscina de Siloé. Eso, eso hace el ciego, y cuando el ciego va y se lava, comienza a ver una nueva realidad. ¿Qué nos quiere decir este tiempo de pandemia? No es un castigo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no castiga a sus hijos. ¿Qué padre bueno va a castigar a sus hijos? Un padre bueno siempre lo que hace es corregir, ¿verdad? Entonces la pandemia la tenemos que mirar más bien como un momento para acercarnos a Dios. Porque esta pandemia no sabemos quién la produjo, si se produjo por naturaleza, si fue invento de los hombres, si fue, bueno, tantas cosas que se dicen sobre esta pandemia. Lo que tenemos que mirar allí es Dios qué me está diciendo a mí, pero no como un castigo. Dios qué me está hablando a través de esta pandemia y mirar los para qué. ¿Para qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Para qué Dios me está hablando? Porque a través de esta pandemia Dios nos está hablando no como un castigo, sino quizás para decirnos, vuelve tu corazón hacia mí. Sé más humano. Ama a tu papá, a tu mamá, que están allí en la casa. Tratan de hacer de tu hogar algo mucho más bonito, algo más armonioso, donde puedas todos vivir, comprenderse, ayudarse, pero nunca como un castigo de Dios, porque Dios siempre está dispuesto al perdón, a la reconciliación, y como hizo en el hijo pródigo. Fíjense que el hijo pródigo, ¿qué hace? El padre no lo castiga, al contrario, lo recibe con los brazos abiertos, le coloca un anillo, le da una nueva capa y le coloca sandalias y un abrazo que es amoroso. Dios siempre está dispuesto a brindarnos su amor, pero nunca a castigarnos. Dios no castiga, Dios ama y Dios perdona. En ese mismo sentido de la pregunta que hace Camilo Andrés Rodríguez, él sigue con otra pregunta y es, ¿esta pandemia del coronavirus es el plan de Dios como lo estamos viviendo, como dice el fin del mundo, como dice en Mateo 24, versículo del 1 al 44? Habrá pestes antes del fin de los tiempos, el inicio del parto de los dolores. Mira, peste siempre ha habido. Y más bien, lo que debemos traducir nosotros no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos, ¿verdad? El fin de los tiempos, ¿qué quiere decir? Que cuando un tiempo termina, comienza uno nuevo. Entonces miremos esta etapa, ¿verdad? No como el fin del mundo, sino como un tiempo de reflexión que tendrá que terminar. ¿Para qué? Para que aquellos corazones dóciles a la acción de Dios seamos capaces de cambiar y de transformar, ¿verdad? Entonces fíjense que el Evangelio que está diciendo en Mateo, precisamente eso, es la terminación de un nuevo tiempo, pero cuando termina un nuevo tiempo comienza otro. Y ese otro tiene que ser ¿qué? Un tiempo de acercarnos más a Dios, un tiempo precisamente para acercarnos más a nuestros hermanos. Miremos el ser humano como tal, una persona como tal. Una persona desde niños terminó su etapa de niño, comienza la etapa de pubertad. Y esa etapa de pubertad es precisamente prepararse para la adolescencia. Y luego viene la etapa de adolescencia, que es prepararse para ¿qué? Para la juventud. Y esa etapa de juventud termina para comenzar la etapa de la madurez. Así es la vida, así es la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede allí en estos tiempos que se dan dentro de la historia? Porque fíjense que cuánto tiempo llevamos de historia. A nivel cristiano llevamos más de 2000 años. Y han pasado también pestes. ¿Y se acabó el mundo por eso? No. Fueron momentos que la vida nos da y que Dios nos da oportunos para hacer, para cambiar y transformar nuestra vida. Algunos estudiosos a nivel científico, ¿qué están diciendo? Están esperando, ojalá que este sea un tiempo para cambio, pero otros van a decir, otros están diciendo, el hombre nunca va a cambiar, ¿verdad? Pero nosotros desde el punto de vista cristiano, esperemos que cuando pase esta pandemia seamos más humanos, nos sintamos más hijos de Dios, ¿verdad? Y es precisamente un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo precisamente para que nos miremos adentro de nosotros mismos y tengamos precisamente la voluntad de cambiar y de transformar nuestra realidad. Así es de que tranquilo, no es el fin del mundo, ¿verdad? No es el fin del mundo, pero sí es un tiempo que Dios nos da para transformar nuestra propia realidad. Muchas gracias, Diácono. Ahora tenemos otra pregunta
que nos hace Patricia Aguilar, y es que si nos podría explicar la diferencia entre la oración comunitaria y la oración personal. Muy bien. La oración personal es aquella que yo hago tú a tú con Dios. Él me conoce. Él me conoce mis debilidades, Él me conoce mis fortalezas. Entonces, es aquella donde yo siento que Dios es ese Padre y que me comunica de una manera especial todo su amor y todo su cariño. Y Él conoce hasta los secretos que no salen a la luz pública, pero Él los conoce, ¿verdad? Y es allí en esa relación con Dios donde yo me relaciono, valga la redundancia, donde me relaciono, donde construyo precisamente una comunión entre Él y yo, ¿verdad? Y es allí donde yo le cuento, mira, papaito, ¿sí? Como hacía, por ejemplo, Jesús. Gracias, Padre. Te doy porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Era una oración personal, ¿verdad? De gratitud. Pero también, ¿qué hacía? Intercedía por los demás. Entonces, esa oración es cuando yo lo hago tú a tú, ¿sí? Con cara a cara con Dios y lo siento y siento que Dios me invita al cambio, Dios me invita precisamente a establecer un nuevo vínculo con Él, me invita precisamente al diálogo con Él. Y la oración comunitaria es, por ejemplo, la Eucaristía. Nos reunimos todos alrededor del altar para alabar, bendecir y glorificar a Dios. O lo puedo hacer también en la casa, o en los grupos de oración, o en las pequeñas comunidades. Nos unimos todos como comunidad de más de dos, porque donde el Señor dice, donde haya dos o más de dos reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, esa es la oración comunitaria donde todos ponemos en común, ojo, pongo en común aquello que hay en mi corazón y donde nos reunimos para alabar, bendecir, glorificar a Dios, pero también para pedir por las necesidades de nuestros hermanos y para pedir también, no solamente pedir, sino dar gracias, pero lo hacemos en comunidad. Y la otra, vuelvo y lo repito, es cuando yo lo hago de una manera personal, bien sea cuando me levante, qué rico cuando me levante, le doy gracias a Dios, cuando me cueste, también le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y miren esto que le diría a Patricia y a todos los que me están viendo. Hay una oración que hace San Ignacio, que, bueno, los que somos religiosos, pues hacemos las vísperas, las laudes, ¿verdad? Aparte de la Eucaristía. Pero algunas religiosas hacen esta oración que tiene 5 elementos importantes. Y me encantaría. Y también es hermosa. Y es, en primer lugar, darle gracias a Dios por el día que está terminando. Segundo, es pedirle al Padre, a Dios Padre, que Él me muestre todo aquello que de pronto no me deja acercarme a mis hermanos. Como por ejemplo, que me quite los egoísmos, a veces nos sentimos por encima de los demás, que me quite a veces esa osadía de sentirme por encima de los demás, esa prepotencia. Es decir, que me quite todo eso para poder dialogar con Él. ¿Listo? Tercero, pedirle perdón a Dios por eso que pasó desde el momento en que desperté en ese nuevo día hasta el momento en que voy a cerrar los ojos, pedirle perdón. Pero, ojo, en la primera parte dije que dar gracias a Dios por la persona que apareció, por los problemas, por las situaciones, aún por la persona que decimos nosotros me cae gorda, darle gracias también a Dios por esa persona que apareció en ese momento. Estoy en el tercer paso, que es precisamente luego de dar gracias, decirle al Señor que nos quitara eso. Tercero, pedirle perdón. Cuarto, es decirle a Dios, mire Señor, me pasó esto, me pasó esta situación, ¿qué debo hacer? Pedirle consejo, pero también darle gracias, pedir por las otras personas. Y quinto, ¿qué debo mejorar? Si esa oración la hice hoy y hoy vi que mejoré muchas cosas, mañana la voy a hacer y qué voy a mejorar del día de ayer o del día de hoy. Todos los días y con toda seguridad, mire que ese es un encuentro personal con el Señor y voy a mejorar todos los días. Ayer fallé en esto, el Señor me hizo caer en cuenta de esto, entonces lo voy a cambiar y voy a mejorar eso. Entonces es una oración personal y es una oración de 5 pasos que me parece práctica, me parece fantástica y es una oración que me ayuda a acercarme a Dios, pero sobre todo a ser muy reflexivo conmigo mismo.
Bueno, diácono, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Gracias por todos sus consejos, por guiarnos en el sentido que tiene la oración en nuestras vidas. Entonces, le agradecemos de parte de todas las personas que están en esta transmisión. A ti, Dani, muchas gracias por la invitación y a todos una bendición especial, que el Señor los bendiga, los proteja y que el Señor siempre esté en el corazón de cada uno de ustedes y que desde allí en nuestro corazón no nos desesperemos en este momento. Más bien, alabemos, glorifiquemos y demos siempre gracias a Dios por toda su acción con cada uno de nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias, diácono. Dios lo bendiga, que esté muy bien. Juan Pablo, Catalina, bienvenidos. Bueno, ahora entonces le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Vargas y a Catalina Rosero. Ellos son una pareja de esposos que nos acompañan en los cursos prematrimoniales de nuestra parroquia y que hoy nos van a dar su testimonio de cómo han vivido la oración en familia, ¿no? Entonces, Juan Pablo, Catalina, ¿cómo están? Buenas tardes. Están silenciados. Listo, ¿qué tal? ¿Ahora sí? Ella. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas Muy tardes a bien. los que nos están viendo. Bueno, entonces para las personas que nos están viendo, precisamente Catalina y Juan Pablo son invitados de nosotros porque ellos nos van a hablar un poco de su experiencia familiar en la oración y para eso queremos nosotros haciéndoles una pregunta a ustedes y es, en estos momentos en los que todos nos encontramos en nuestros hogares por el confinamiento, por la cuarentena, ¿qué tan importante ha sido para ustedes la oración en familia? Bueno, pues para nosotros ha sido bastante importante. Gracias a Dios nosotros contamos con un trabajo, pero esto no nos impide reunirnos en familia y hacer oración. Cuando tenemos el tiempo para hacerlo, lo hacemos y disponemos de toda nuestra dedicación para hacerlo. Buscamos la oportunidad siempre, inclusive hacemos oración y esto es algo que se hace y siempre cada vez que nosotros comemos, ya sea desayunar, almorzar o cenar, siempre hacemos una oración antes y agradecemos a Dios por nuestros alimentos. Pero en este tiempo de pandemia, pues como hemos tenido más tiempo de estar juntos, pues aprovechamos también los momentos antes de dormir, cuando estamos juntos, nos apartamos de nuestras actividades y nos dedicamos a hacer un poco de oración. Sí, además, Listo. Sí, dale. además porque, Daniel, yo creo que justamente en estos momentos en donde puede existir temor o nerviosismo o ansiedad por la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, pero yo creo que tener como ese espacio de reflexión o interiorizar un poco que no estamos solos, que hay alguien superior a nosotros que nos ayuda, que nos cuida, que nos libra, como le decimos en la oración, líbranos de todo mal. Creo que eso también es como un aliciente o algo que nos permite estar cada día como con un nuevo ánimo, como tener esa esperanza, esa confianza de que lo que haya que va a ocurrir, pero siempre vamos a estar cuidados, no vamos a estar solos. Entonces yo creo que esos espacios de interiorización y de reflexión sí que son bien importantes y qué bueno que las personas pudiéramos tomar también para concientizarnos de ello, para concientizarnos que esos espacios de oración lo que nos llevan es, si bien a cumplir con nuestros deberes como cristianos católicos, pero realmente es para nuestro propio bien y el de nuestra familia. Entonces es muy bonito y muy enriquecedor que pudiéramos interiorizar ese aspecto en nuestras vidas. Sí, Catalina y Juan Pablo, pues ustedes tienen mucha razón, sobre todo que la oración y más en familia, pues es algo muy esencial y algo muy importante que también nos ayuda y nos une más al Señor y en estos tiempos sobre todo. Entonces, pues le hacíamos una pregunta a nuestro diácono y era cómo vivir la Eucaristía de una manera muy especial en los hogares, ya que de pronto no se puede realizar en el templo y demás.
pero entonces aquí hay una pregunta para ustedes y es, ¿cómo han vivido las celebraciones eucarísticas desde el hogar, de pronto las de Semana Santa o las mismas dominicales? Bueno, nosotros es como si estuviéramos en la iglesia. Siempre entramos, le damos toda la importancia a la Eucaristía. Nos bañamos temprano para estar listos para la Eucaristía, entramos, nos desentendemos de cualquier medio de comunicación, celulares, radio, televisor, y ponemos, pues, tratamos de conectar aquí nuestros equipos a un televisor para que se vea muchísimo más grande y podamos compartirlo, pues, con nuestro hijo también. Y hacemos toda la misa tal cual como si estuviéramos en la misa. Inclusive tengo por acá, tengo una revista, la de Minutos de Amor, y acá hay una oración, es donde dice la comunión espiritual. La hacemos, la interiorizamos tal cual como si estuviéramos recibiendo el cuerpo de Cristo y hacemos y la interiorizamos y la vivimos muy bien. Nos damos la paz, nos saludamos, nos persignamos, arrodillamos también, cantamos, tal cual. Para nosotros, vi un meme hace poco que decían que la iglesia se desintegró por la pandemia y entonces Dios decía, no, llevamos fue la iglesia a cada una de las casas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá y lo que recalcamos a nuestras familias. Tienen que hacer la misa como si estuvieran en la iglesia, como si estuvieran en la parroquia. Eso es lo que hacemos nosotros. Sí, para nosotros es bien importante. Tenemos una salita donde siempre ponemos, cuando es la Eucaristía, siempre ponemos ahí el equipo y pues como dice mi esposo, conectamos, pues, las personas que lo puedan hacer, pueden en nuestro caso lo conectamos al televisor porque nos gusta ver un poco más grande. Pero si no lo pueden hacer, no importa, lo que interesa es que ustedes, pues les compartimos lo que nosotros hacemos, estén concentrados en lo que están y dando la relevancia y la importancia de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos un crucifijo que lo ponemos y tenemos un cirio. Nosotros tenemos un cirio pascual de los que compramos, lo podíamos ir a la parroquia en Semana Santa creo que del año pasado, que lo tenemos. Pues como es un cirio grande, entonces nos ha durado. Y lo encendemos un poquito antes de la Eucaristía, cuando están unos minutitos antes, para estar listos, pero tal cual, nos arrodillamos, nos damos la paz. Para nosotros es muy bonito este momento porque además lo compartimos con nuestro hijo, que ya es un hijo grande, ya tiene 19 años, pero lo compartimos con él, nos damos la paz con él, esperamos hasta el final, hasta la bendición, o sea, para nosotros es muy bonito. Y en lo personal, también les contamos que pues lo poco o mucho para cada quien, pues cada quien da de acuerdo como se pueda, las posibilidades lo permitan. Nosotros también como que cada domingo hacemos como la separación de un poquito de dinero de lo que vamos a dar de ofrenda. Y al final nosotros no lo hacemos todos los domingos de transferir a la parroquia, sino que al final cada domingo, el último domingo de mes, entonces transferimos lo que hicimos de esa reserva en el momento de la ofrenda para que también nosotros lo hacemos, porque pues también sabemos que las parroquias y nuestra parroquia, para hablar de San Simón Apóstol, pues como todas las demás, también tienen necesidad, al igual que todos nosotros. Entonces nosotros también adecuamos ese momentico de la ofrenda y también lo ponemos al principio, lo empezamos a hacer como si fuera una broma. Entonces Santiago, que es nuestro hijo, le decíamos que recogiera la ofrenda, pero ya no es una broma, sino ya lo hacemos de una manera así y al domingo último de misa, al final, pues hacemos una transferencia de lo que hayamos recolectado en el mes por la Eucaristía. Entonces tratamos de vivirla para responder con toda la seriedad que merece. Disponemos el tiempo, el espacio, nos alejamos del celular, lo ponemos en silencio. Y yo creo que las personas ya lo saben, por ejemplo, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestras mamás, también ya lo saben, lo hacen también en sus casas, pero independiente de ello, como que ya saben en qué horario nosotros estamos en la Eucaristía y en esa hora no hay llamadas, y si la hay de otra persona o algo, pues se atenderán después. Pero sí es muy enriquecedor, como para el espíritu es muy enriquecedor, y las personas qué bonito que lo hagan, si tienen hijos, inclusive que sean pequeños, o bueno, sin importar la edad, pero también que los involucren con la seriedad que ello merece y con el amor, como infundirles ese amor por lo que se está haciendo.
y muy especial, muy lindo sobre todo, pues el apoyo, ¿no? Que se le debe dar a la iglesia, porque así como lo decías, Catalina, pues la iglesia también se ve en necesidad y sobre todo con este momento de confinamiento, pues donde nosotros no podemos llevar la ofrenda, pero es un testimonio muy especial que una familia pues prepare la ofrenda para entregar a la parroquia. Eh, pues bueno, la siguiente pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo han vivido este confinamiento en familia? ¿Qué han hecho para mantener la buena convivencia en el hogar? Porque pues ahora que estamos siempre con nuestros seres queridos, muy seguramente en algunos casos, y hemos visto algunos casos donde la convivencia familiar pues se daña y de pronto hay problemas. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para tener una buena convivencia en el hogar? Dentro del curso que nosotros damos cursos de prematrimoniales e infundamos mucho el tema de la comunicación. Y ese tema es importante para todas las familias, no solamente para nosotros, sino cada familia tiene que comunicarse y tiene que hablarse. No hay que permitir que nuestros hijos se aparten de nosotros y que se encierren en sus temas, pues ahorita tienen acceso a internet, celular y demás cosas que distraen de la parte familiar, pero si vinculamos a nuestros hijos, los conocemos más y ya pues que estamos en temas de confinamiento, debemos conocernos. Entonces hay que traer a los hijos hacia el hogar, hacia la familia, hay que crear diálogo permanente, constante y invitar a los hijos a que nos cuenten pues qué piensan de los temas del hogar, de los temas de la política, de temas de sociedad, en este tema de pandemia, pues qué piensan acerca de estos temas. Y también importantísimo es distribuir funciones en el hogar, porque uno puede decir, estamos en la casa, entonces mi mamá siempre está ahí, entonces que ella nos haga la comida, o siempre lava la loza, siempre barre, no. En nuestro caso, y siempre pues lo hemos hecho, es que nos distribuimos las funciones. Pues mi esposa algunas veces lava la loza, algunas veces la lava mi hijo, algunas veces la lavo yo, nos compartimos también la hora de hacer la cena, el almuerzo, también distribuimos funciones, el aseo del hogar es importante, también hacemos distribución de esas funciones. ¿Por qué? Porque no vivimos solamente aquí dependiendo de una persona. Si entre todos nos cuidamos y entre todos nos queremos, pues entre todos colaboramos. Y es importante respetar eso, que nosotros no tenemos empleados, y mucho menos en la familia. Si vivimos en un hogar, el hogar es para cuidarlo entre todos y entre todos pues también colaboramos con el aseo, inclusive las compras. Cuando, como Santiago pues ya es mayor de edad, él nos colabora saliendo a hacer compras mientras nosotros estamos trabajando. Entonces, no es una dependencia que si que no se pudo comprar nada porque o ella o yo estuvimos ocupados. No, esto no pasa. Santiago se ofrece, dice, hay que comprar, hoy puedo salir, entonces voy al supermercado y traigo lo que necesito y también le ayuda a nuestros padres que viven cerca. También les preguntamos qué necesitan, voy a salir a comprar y él también hace los mandados. Sí, 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 es importante y como dice mi esposo, también es importante incentivar mucho el diálogo. Yo creo que muchas veces uno de padre o nosotros de padres, muchas veces nos quejamos porque los hijos no se comunican con mucha facilidad. De pronto lo que intentamos es estar siempre pensando que nuestros hijos no nos cuentan o que no nos comentan, y eso puede ser cierto, no estamos diciendo que no sea así. Pero resulta que es que también hay que tener en cuenta que nosotros también hay que dar un poco de lo que uno quiere recibir. Entonces es muy importante estarles comentando a nuestros hijos también lo que nos ocurre, también las cosas que nosotros nos pasan, lo que nosotros vemos, las situaciones que vemos, que no todo sea agradable o que no todo sea un color rosa, como decimos, sino que esta realidad que estamos viviendo pues, es trágica para las personas, nos ha traído dolor, ha traído desempleo, ha traído situaciones adversas. Y es bueno también uno comentarle a los hijos, hablar, escucharlos también, porque cuando uno da de sí, pues yo no puedo estar esperando que los demás se comuniquen conmigo siempre, me cuenten, que sienten, si de pronto yo no me abro un poco también, ¿sí? Entonces eso creo que en nosotros es muy relevante estarnos contando, le contamos a Santiago qué nos ha pasado en el trabajo, nos contamos entre nosotros, pero también así como uno se expresa, pues también es bueno escuchar y
diferentes. Y eso hay que respetarlo y hay que tolerarlo. ¿Sí? Hay que ser un poco tolerantes. Si bien estamos diciendo, nosotros vemos las cosas de una manera o consideramos que ocurren las cosas de cierta forma, pero también hay que ser tolerante en que mi hijo, mi esposo o para las familias que viven con, de pronto tienen sus padres que viven con ellos o tienen más hijos que nosotros, pero todos tenemos una opinión diferente y es bueno escucharnos, es bueno ser tolerante, como digo, con lo que el punto de vista de la otra persona, tratar de comprender por qué ves o por qué piensas las cosas de esa manera. Y yo creo que eso va a ayudar a la convivencia, tener espacios. Bien es cierto, mi esposo trabaja, yo también, gracias a Dios, y Santiago estudia. Él está en la universidad y también recibe sus clases virtuales. Entonces, no podemos estar todos pronto en la misma mesa, todos hablando al mismo tiempo, porque nos vamos a incomodar unos a otros. Entonces, tratamos de hacer en medio del apartamento un espacio. Acá tú te ubicas, yo me ubico acá, Santiago ahorita está en vacaciones de la universidad, por ejemplo, pero nosotros estamos trabajando. Él ya sabe eso y él escucha su música, por ejemplo, pero lo escucha a un volumen moderado porque le hemos dicho porque somos, nos contamos, nos comunicamos todo el tiempo. Amor y de buenas maneras, con lenguaje amable. Amor, bájale un poco la música, ya, sin gritar, me estorba tu música, bájale a eso, es que no ves que estoy trabajando. No, cordialmente, porque pues así la persona también lo va a recibir. Si yo lo expreso de una manera fea, pues somos humanos, vamos a responder de una manera fea. Entonces, en la medida en que yo transmita un lenguaje amable, pues generalmente vamos a recibir ese mismo trato. Entonces, nosotros invitamos a las familias a que hablen mucho, a que se cuenten, a que busquen el espacio, el almuerzo, el desayuno, la cena, cuéntense. Si hay días en los que no es mi mejor día porque amanecí, pues a nosotros, gracias a Dios, no nos ha pasado, pero sabemos que hay familias que las desespera un poco el encierro. Pues no tiene nada de malo decirle, hoy no me siento bien, me siento aburrido, pues dígalo, pero es muy importante estarlo comentando, estar hablando, estarnos contando cómo nos sentimos. Eso consideramos que es muy importante, nos ayuda a entendernos y nos ayuda a que los días sean cordiales y sean amables en medio de la situación que estemos atravesando. Y muchísimas gracias también por ese consejo, pues porque es muy importante la tolerancia, también acompañada de la oración para poder convivir de una manera adecuada en familia. Y ya para cerrar, pues quisiéramos pedirles si nos pueden regalar algunas recomendaciones a nuestras familias también de la parroquia, a los que nos siguen en la transmisión, para mantener la unidad familiar y sobre todo la oración en tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Lo importante es, como lo habíamos dicho, que se comunique en la familia y también importante es la tolerancia y mucho más en estos tiempos en que estamos confinados, que la gente se acostumbra a salir y que estar todo el día, todos los días metido en la casa es desespera. Hay que tener tolerancia y saber que nuestros familiares no son nuestros enemigos. Y si en algo tenemos algo en el corazón, queremos expresarlo, hablemos con Dios. Lo importante aquí es que Dios es la persona, es ese ser que siempre está al lado de nosotros. Jesús está con nosotros en este momento. Siempre lo que hacemos, encomendémoslo a Jesús, encomendémoslo a Dios. Si estamos muy, pero rabiosos o estamos a punto de explotar, encomendémonos a Él, pero no le pidamos que nos dé paciencia, sino hablemos con Él, comentémosle nuestros problemas. ¿Quién más que Dios sabe qué nos pasa? ¿Quién más que Dios sabe cuáles son nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras alegrías? Hablar y orar con Dios significa hablar un diálogo con Él, así como inculcamos el diálogo en familia, también inculquemos ese diálogo con Dios. Dios nos escucha siempre, pero hay que saber escuchar a Dios. Y Dios siempre no nos va a hablar al oído, no nos va a decir usted se está portando bien o se está portando mal. Eso uno lo siente de corazón, uno lo siente en el alma y dice, de verdad que si yo trato mal a mi esposa o a mi hijo, eso está mal hecho. Y eso uno lo sabe, lo interioriza no es porque uno razone,
sino es porque Dios está en mi corazón y me dice, no lo haga. Pero hay que saber entender. Y eso solo se logra con la oración. Y si yo pido por mí, estoy siendo egoísta. Nosotros en familia tenemos que pedir por nuestras personas, las que tenemos cerca, e inclusive y mucho más, las que no están cerca de nosotros. Nosotros oramos mucho por nuestro párroco, Padre Carlos, porque en medio de esta pandemia, pues no es ningún secreto, las iglesias viven de las ofrendas que le dan los feligreses. Y si no hay acceso a las iglesias, pues las parroquias pues, tienden a decaerse. Y no es porque eso sea un negocio, eso es mentira. Siempre uno se deja creer de lo que las demás personas dicen. Y dicen, no, es que todas las iglesias son un negocio. No. Nuestra iglesia y nosotros sabemos porque conocemos de la operación que se lleva dentro de cualquier parroquia, no solo en el Padre Carlos, conocemos bastantes parroquias, conocemos bastantes párrocos, y ellos tienen el sobrevivir de las ofrendas de las personas. Tenemos un caso de una parroquia que se llama de Perú. En esa parroquia ellos, todas las ofrendas las tienen en una fundación. Pues imagínense ahorita en esta pandemia, donde no les llega recursos, la fundación tiene como 130 niños y como 30 abuelitos. Pues no tienen cómo sostener a esa pobre gente, entonces hay que aportar y hay que seguir ayudando. Pero entonces a lo que voy es que hay que orar por nuestros párrocos, hay que orar por las personas que están sufriendo, porque gracias a Dios, y eso uno no lo piensa, simplemente uno lo da por hecho, uno tiene hogar, uno tiene familia y pues tenemos la comida, pero uno da por hecho tantas cosas en la vida, pero uno no se da cuenta que hay gente que no tiene, no porque se la merezca o no porque Dios no castiga. Le comentaba a mi esposa ahorita cuando el diácono estaba hablando, en la pregunta que hizo una persona que está conectada, que por qué Dios nos castiga. Uno no puede echarle la culpa a Dios por los pecados de los hombres, pero Dios lo que hace es salvaguardarnos a nosotros. Pero si nosotros no dejamos que Dios ingrese a nuestro corazón y a nuestra vida, Él no nos puede ayudar. Y la única forma de hacerlo es a través de la oración. Comuniquémonos con Él, hablemos siempre con Él. Sobre todo inculquémosle a nuestra familia que la oración es buena y eso nos acerca a Dios, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Pero si nosotros no queremos, no ponemos de nuestra parte, pues no se va a acercar, no lo vamos a permitir, no le vamos a abrir esa puerta para que Él entre a nuestra vida. Entonces, siempre hay que estarle agradeciendo a Dios, inclusive por nuestras penas, inclusive, porque esas son cosas que nos refuerzan nuestra fe, nos engrandecen el corazón y nos hacen pensar de un modo distinto y decir, sí, Dios está ahí, Jesús está conmigo, Él siempre me está apoyando y no me deja desfallecer. Sí, así es. Además, porque en la medida en que yo hablo con Dios en confianza, como nos decía el diácono, como el Padre bueno, cuando yo con el corazón le ofrezco lo que me ocurre, seguramente yo empiezo a sentir alivio, como ese consuelo, como ese apoyo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que siempre voy a necesitar si uno lo recibe, quienes gracias a Dios tenemos la fortuna de tener a nuestros padres vivos, en nuestro caso siempre lo tenemos, uno acude a la mamá, al papá y recibe siempre un abrazo, un consuelo. Ahora bien, ¿cómo es con Dios? Que es el mejor padre que cualquiera podemos imaginar. Entonces, en la medida en que yo acudo a Él, pues me siento en consuelo, me siento como renovado, me siento con fe, con esperanza. Y en esa misma medida, pues también yo transmito lo mismo, o sea, yo voy sintiendo eso y lo voy haciendo precisamente para que ocurra con las demás personas. Y encomendarnos y orar por quienes estén pronto sufriendo en este momento. Puede ser personas conocidas o puede que no, pero pueden haber personas que están sufriendo en este momento por la falta de un trabajo, por la falta de salud, por lo que estamos hablando y que hoy nos tiene acá reunidos en este espacio que gracias, Daniel, por ofrecernos, no tienen esa posibilidad de tener paz en su familia o estar en continuo conflicto, pero es eso, en la medida en que se interiorice un poco, se hable un poco con Dios, acudamos a ello para decir,
ayúdame a ser una mejor persona, ayúdame a entender de una mejor manera lo que está ocurriendo, ilumíname para ser mejor. Y seguramente lo vamos haciendo poco a poco. En la medida en que de pronto yo tome un espacio para hacer un rosario, por ejemplo, cómo con el amor misericordioso de la Virgen María me conduce de una buena manera a Dios. Entonces, en la medida en que yo lo pueda ir haciendo, pues seguramente lo transmito además a mi familia, esa misma sensación de agradecimiento, de fortaleza, eso que voy adquiriendo, y eso va haciendo precisamente que en estos tiempos, como tú lo dices, confinamiento, pues sea la situación más engrandecedora y que de esto salga algo bueno, que de esto salga algo que nosotros, los cambios empiezan por lo pequeño. Entonces, si empezamos en familia a ser una familia más unida, a ser una familia que se comunica más, a ser una familia que agradece más, pues seguramente será una buena experiencia esta situación que hoy la realidad nos ha puesto en vivir cotidianamente en una realidad que no esperábamos hasta hace muy poco tiempo. Pero sí que es bonito poder rescatar estos espacios, que algo bueno quede en nuestra familia y algo de lo bueno que yo experimento en esa oración con Dios pueda transmitirle precisamente a esa familia, y eso seguramente va a ser una riqueza que podamos obtener de toda esa realidad que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias a Juan Pablo y a Catalina que hoy nos han acompañado. También pues de Estela Camacho, les dice que muy buenas recomendaciones de apoyo familiar, les extiende el agradecimiento, al igual que todos nosotros por participar. Muy buenos y valiosos consejos para vivir en oración y sobre todo en una buena unidad familiar. Entonces, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por haber participado y aceptado la invitación. Gracias, Así, Daniel. Daniel, muchas gracias. Y a todos muy amables. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, en este momento, entonces, pues también les agradecemos a todas las personas que se unieron a través de Facebook Live en esta transmisión de nuestra parroquia San Simón Apóstol. Ahorita los vamos a dejar con una canción que nos ha preparado Paola Hernández. Ella es perteneciente al grupo musical de nuestra parroquia. Una vez más, el agradecimiento a nuestros invitados y pues a todos ustedes. La charla va a quedar también en el canal de YouTube del grupo de Monaguillos para aquellos que de pronto no pudieron acceder a ella y para que lo puedan hacer por este medio. Entonces, les enviamos a todos un saludo y mil bendiciones. Que estén muy bien. Los dejamos con esta canción de Paola. Que tengan una feliz tarde.